El 7 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le envió una carta a la entonces canciller Claudia Blum para que el Estado colombiano aceptara una visita de trabajo de ese organismo a nuestro país. La CIDH había recibido miles de mensajes de ONGs, académicos y movimientos estudiantiles que daban cuenta de las presuntas violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones en Colombia. La presencia de la CIDH resulta clave para documentar las denuncias y tener un observador internacional en terreno. 2 semanas después, el gobierno colombiano no ha respondido ese mensaje. En cambio, la ahora canciller Marta Lucía Ramírez será quien viaje a Washington la otra semana para explicar lo que está pasando. El silencio reticente del gobierno de Iván Duque contrasta con lo que su gobierno hizo cuando la CIDH quiso visitar países como Venezuela o Nicaragua. Por ejemplo, en febrero del año pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro se negó a recibir la visita de la CIDH en Venezuela, Colombia no solo ofreció que las reuniones se hicieran en Cúcuta, sino que el propio Iván Duque fue a recibir a la delegación internacional. Hoy nos acompaña la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola Noguera, la cofundadora de Cuestión Pública, Diana Salinas, y la periodista Lisa Trujillo. Entramos en Zona Franca. Buenas noches y bienvenidos a Zona Franca desde Plaza Claro. Yo soy Carlos Cortés. Recuerden que los televidentes de Claro nos están viendo por el canal 107 y el 1007 en HD y también por el streaming de YouTube. Recuerden que estamos leyendo todos sus comentarios con el hashtag Zona Franca. Para hacer este cierre de semana, otra semana difícil que en definitiva deja más noticias, deja más preocupaciones y no tantos avances, pues me acompaña una colega que ya hace un par de veces había querido traer acá, Diana Salinas, cofundadora de Cuestión Pública. Diana, bienvenida a Zona Franca. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Bueno, Diana Salinas ha tenido un periplo largo por medios de comunicación, ha sido investigadora, ha trabajado en medios argentinos, en RCN en Colombia, Cuestión Pública, que se ha ganado ya un par de premios nacionales de periodismo y es hincha de la Mechita. ¿Hacemos un balance de la América o mejor no? Mejor no, en este momento no. Mejor no, sí, yo creo que de pronto de ningún equipo de Copa Libertadores creo que podemos decir mucho, ni del fútbol en general, porque como está la cosa creo que nos toca pues más bien pasar de largo con ese tema. Ayer estuvimos hablando con ocasión de lo que sucedió con la Copa América y pues creo que quedó bastante claro que el gobierno hizo como una especie de amague para pedir que se aplazara un torneo que era absolutamente imposible de aplazar y que después básicamente la Conmebol dijera que no, que muchas gracias y que se va para otro país que probablemente será Argentina o Chile. Se queda pues Andrés Pastrana con el título de la Copa América y en eso ya supera al presidente Iván Duque y eso es mucho decir. ¿Cómo vio usted esa noticia, Diana, de la Copa América? Pues yo la vi justa porque el país realmente está en un estallido social y ese viejo refrán de pan y circo en este momento, la verdad que no, el país no daba para tener una Copa América. Además, quiero rescatar aquí un mensaje que puso Alejandro Pino Calat de Publimetro. Él dijo que no había sido, y claro, yo caí en cuenta, por la presión de pronto de algunos tuiteros, sino que uno de los últimos partidos tuvo que aplazarse 8 veces. ¿Por qué? Porque por fuera había manifestaciones y enfrentamientos de ciudadanos con fuerza pública. Entonces, en este escenario, creo yo, no es posible jugar una Copa América. Sí, hay que rescatar que ya me hizo sentir mal, Diana, que ella está juiciosa con su tapabocas, pero pues yo estoy acá mirando la cámara lejos, que está a más de 2 metros, pero bueno, para recordar además a la gente, no estuvimos hablando mucho esta semana de los números de la pandemia que siguen bastante fuertes. Decía también ayer Alejandro Pino, le recomiendo ese segmento que creo que fue bastante concreto y pues crítico. Decía él que pues ese argumento de que se estuviera cambiando, solicitando el aplazamiento de la Copa América por que no se podía meter público era pues absolutamente falso, porque eso se sabía
desde hace muchísimo tiempo. Pero en definitiva es un golpe internacional que yo además no creo que sea simplemente de los manifestantes, al contrario, es de cómo, o habría que preguntarse si el presidente Duque hubiera manejado esto distinto, si hubiera abierto unas puertas al diálogo, si esta represión policial no se hubiera dado, de pronto hubiera habido algún ambiente para hacer la Copa América. De acuerdo. Pero pues no hay en este momento Copa América, la veremos por televisión como estábamos diciendo ayer. Bueno, hay una noticia que también estábamos comentando sobre la visita de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, hoy canciller, a Washington el lunes. Ella se va a reunir con algunas autoridades norteamericanas y con, en teoría, con la CIDH, y ya vamos a tener a nuestra invitada sobre eso. Pero ¿usted cómo ve, Diana, ese debut de la canciller yendo a reunirse en Estados Unidos? ¿Qué cree que va a ir a hacer allá y si cree que va a funcionar para algo? Es posible porque Marta Lucía no es una funcionaria sin experiencia en términos de manejos incluso diplomáticos, de manejo de algunas crisis y demás. Entonces yo espero que realmente que tenga algún resultado positivo, y si realmente este gobierno no tiene problema, y si, como lo ha estado diciendo en el último tiempo, que aquí no hay problemas de derechos humanos, pues yo creo que Marta Lucía debería considerar que avanzara la verificación por parte de la CIDH. Pues ese creo que es el tema central de lo que queremos hablar en este primer segmento, y es qué va a pasar con eso. Decía yo en la introducción que el 7 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le manda esta comunicación a la entonces canciller Claudia Blum diciéndole que están dispuestos, hacen el ofrecimiento de una visita que requiere de la aceptación de la aquiescencia del gobierno colombiano. Eso pasa el 7 de mayo, solamente hasta el 14 se divulga públicamente, o sea, ahí hay una semana menos que la gente no tenía la contabilidad, y hasta este momento no ha dicho ni sí ni no. Y pues lo que planteaba también en la introducción es que el gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático en su momento se sentían muy a gusto cuando la Comisión Interamericana hacía visitas de trabajo o visitas in loco. Las visitas de trabajo se refieren a crisis específicas o problemas que hay concretos. Las visitas in loco son ya más generales sobre la aplicación de la Convención Interamericana a un país en particular. Se sentían más cómodos, decía, cuando era a Venezuela o a Nicaragua, pero esta vez como que no les gusta tanto. No, no les gusta tanto porque hay demasiada documentación, y yo creo que hay que entrar a que un tercero independiente lo haga. En este momento tenemos una crisis muy fuerte institucional de la Fiscalía, de la Policía, de la misma Defensoría del Pueblo. Ha recibido numerosas también denuncias de que no están haciendo la labor como corresponde, y esto ha significado que muchas personas en el país, muchas instituciones estén solicitando este tercero independiente en la revisión. Claro, ya nos van a confirmar, porque estamos esperando que se conecte la presidenta de la CIDH, Antonio Urrejola Noguera. Estamos solucionando un par de temas para que ella esté con nosotros y ya la vamos a tener al aire. Hay un elemento importante de lo que usted dice, Diana, y es que hay una crisis y una desconfianza frente a las cifras. Sí. Y creo que acá hay un elemento de contexto sobre el hoy fiscal Francisco Barbosa, de cuando era asesor presidencial de Iván Duque frente al tema de las cifras. ¿Usted recuerda eso? Sí, claro que sí. ¿Y ahí cuál fue un poco la conversación? Bueno, allí hubo una denuncia de Rodrigo Pridny, de la Organización de Justicia, porque en la presentación de las cifras oficiales de la cantidad de líderes y lideresas asesinadas durante el primer periodo del gobierno de Iván Duque, habían sacado unas cifras menores a las reportadas por otras organizaciones, como Sí. Indepaz, por ejemplo, que venía. ¿Y por qué? Porque hicieron una especie de sumas y restas que le convenía al gobierno para todavía no poner el tema en alarma desde esa alta consejería para la paz, que es esta de la que venía Barbosa. Sí. Nunca rectificó, ¿no? Hay que decir que esas cifras que él presentó nunca fueron rectificadas. Claro, y ahí está el debate de que venimos de una desconfianza frente a las cifras que estaba presentando el entonces asesor presidencial Francisco Barbosa. Cuando él entra a la Fiscalía empieza también con un tema de cifras. La Silla Vacía sacó una historia interesante sobre esto, de la figura de esclarecimiento,
que están esclareciendo, pues que esclarecer es un verbo súper genérico para cosas donde parece que tiene una hipótesis, donde hay una captura, donde hay algún avance, y entonces pues el esclarecimiento se volvió este indicador general, y que además el fiscal Francisco Barbosa sí ha sido muy reticente a permitir que la sociedad civil hable con cifras, ¿no? Que haya ONGs en terreno. De hecho, hace poco también dijo que el único que podía levantar números era la Fiscalía General de la Nación, que nadie más lo podía hacer. Y el gobierno ha criticado mucho, por ejemplo, las cifras de la ONG Temblores frente a temas de abuso policial. Exacto. Y pues uno perfectamente puede dudar o preguntar por la metodología de una organización de la sociedad civil, faltaba más. Pero la pregunta es, bueno, listo, entonces traigamos a una organización internacional que nos ayude a mirar qué está pasando, y que si es cierto que la sociedad civil está exagerando, que se está inventando los casos o cualquier cosa, pues que la comisión nos diga con un informe qué es lo que está sucediendo. Ahora, hay un elemento interesante también, Diana, ya me dirán en el máster si estamos demorados, porque podemos igual ir metiendo otros de los temas que tenemos. Entonces, estoy pendiente también de eso. Francisco Barbosa sí se reunió en estos días con el delegado de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, sí, Héctor Chamiz, y el jefe de la misión de apoyo al proceso de paz, la MAP-OEA, Roberto Menéndez. Pues ahí obviamente no vamos a meter a la presidenta de la comisión en una conversación interna de política en el sistema interamericano, pero es un hecho que al gobierno como que le gusta un poquito más la OEA. Ya se reunió, dio una rueda de prensa con él, no una rueda de prensa, una declaración corta a Barbosa, pero pues yo creo que claro que Luis Almagro, el secretario general de la OEA, sí está un poquito como más cercano al gobierno y se siente un poquito más tranquilo el gobierno de que hablen los delegados y visiten los delegados, pero no que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo le quiero hacer una pregunta allí, Carlos. ¿Usted sabe o se ha enterado de unas presuntas tensiones que hay en la OEA justamente por Alejandro Ordóñez frente a esta revisión de la CIDH? Pues las presuntas tensiones, a ver, yo tengo estuve esta mañana hablando con varias personas para poder hablar de esto acá hoy, y por un lado, ¿qué es lo que yo tengo que además es difícil de conectar con varios puntos? Por un lado, es un hecho que la representación de Colombia ante la OEA, pues liderada por Alejandro Ordóñez, el ex procurador, le ha puesto mucha presión a los comisionados y ha estado muy encima de protestar contra todo lo que sea crítica o observación de temas de derechos humanos en Colombia. Eso no es un secreto. Y por el otro lado, pues que esto ya es algo común, es que dentro del sistema interamericano de la Comisión hay también tensiones frente a qué tanto se va a entrar a hablar de un país o qué tanto no. Pero si usted me preguntara a mí, yo creo que el punto de tensión fue la salida de Paula Bravo, el secretario ejecutivo de la Comisión. Ahora están con una secretaria interina, que fue una jugada de Luis Almagro. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Qué más podría usted decir de eso? Está bien enredada esa cosa. Sí, sí, está muy enredada, sobre todo porque a mí me gustaría preguntarle a Antonia un poco de esto. Si esas presiones llegan de la OEA, llegan hasta esta comisionada de la CIDH, sí, porque hay un evidente aplazamiento de esta solicitud, ya usted lo dijo en su monólogo. Esto fue el pasado 7 de mayo, sí. Hoy estamos a 21. Hoy 22. Estamos a 21 de mayo, así es. Sí, a 21, y pues imagínense, llevamos un montón de tiempo, esto también escala, digamos. Claro, y es coyuntural. Exactamente. Entonces, si esta espera, que no sabemos a qué se debe exactamente, podría deberse a esa tensión y a esa presión. Pues vamos a ver si le responde, porque ya la tenemos con nosotros. Antonia Urrejola Noguera es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es abogada de la Universidad de Chile, con posgrado en Derechos Humanos y Justicia Transicional, y ha sido consultora de organismos internacionales, fue asesora de la OEA y pues en este momento es comisionada y lidera la comisión. Comisionada, bienvenida a Zona Franca y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Me acompaña la colega Diana Salinas, con quien queremos tocar varios temas. Yo pienso que hay una pregunta general de todos, y es ¿en qué estado se encuentra la solicitud que hizo o el ofrecimiento que hizo la CIDH para hacer la visita a Colombia? Que entiendo depende de una anuencia, si ese es el término técnico, del Estado colombiano. ¿Qué ha pasado con eso? Porque ya son 2 semanas sin que tengamos razón. Bueno, todavía no hemos tenido una respuesta de parte del Estado colombiano. Sí han habido algunas conversaciones informales del embajador ante la OEA con la secretaria ejecutiva de la Comisión, un poco para entender bien cuál sería el objeto de esta visita, cómo estamos viendo nosotros el objeto de la visita.
Y en el día de ayer, la canciller y vicepresidenta solicitó una reunión con la comisión, originalmente con la secretaria ejecutiva interina, pero la comisión ha decidido, ¿cierto?, que el pleno de la comisión tenga esa reunión y eso va a suceder el lunes y esperamos que el lunes sea un día para poder abordar este tema de la visita y ojalá poder tener una respuesta. Pero una cosa corta, esa reunión con la canciller, con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez el lunes no reemplaza ni deja de lado esa solicitud, que también es lo que la gente piensa, No. si van a hacer eso y se olvidan de lo otro. No, la comisión sigue insistiendo y vamos a seguir insistiendo en la importancia de poder realizar una visita a Colombia, una visita de trabajo. Esta reunión del lunes fue solicitada por la canciller y la vicepresidenta, efectivamente, no fue solicitada por nosotros, pero sí esperamos en esa reunión, junto con escuchar lo que la canciller quiera plantearnos, sí esperamos insistir, ¿cierto?, en la importancia de esta visita y ojalá podamos conversar sobre eso y llegar a algún acuerdo sobre eso y tener noticias al respecto, pero está por verse. Efectivamente, esta reunión fue solicitada por la canciller a la comisión y nosotros entendemos, ¿cierto?, que uno de los temas tiene que ser el de la visita, pero el hecho que tengamos una reunión con la canciller no quiere decir que con eso se termina nuestro interés en poder visitar Colombia. Claro. Nosotros creemos que es fundamental realizar esa visita de trabajo, independientemente de todas las reuniones que podamos tener con distintas autoridades del gobierno colombiano, que también son muy importantes, pero la visita no se reemplaza por reuniones virtuales. Diana. Comisionada, quiero preguntarle si existe un plazo o una suerte de protocolo en esta solicitud para saber si hay un momento en donde, digamos, se cansan de esperar esa respuesta y si es así, ¿qué protocolo viene de ahí en adelante? Para que nos cuente un poco. ¿Qué plan B? ¿Qué otra opción habría? Exacto. A ver, no existe un protocolo, no existen plazos para las solicitudes de visitas de trabajo o visiting locos. Siempre estos son procesos de diálogo diplomático, diálogos informales como también oficiales. Hay distintas experiencias respecto de en los países cuando nosotros hemos solicitado visitas. Yo les puedo comentar, por ejemplo, yo soy relatora por Nicaragua y me tocó realizar la visita de trabajo que hicimos en mayo del 2018, cuando se iniciaron las protestas, que fue también en un mes de abril como Colombia. Nosotros solicitamos tres veces la anuencia del Estado nicaragüense para poder ir, y a la tercera recién se nos dijo que bueno. Respecto de Ecuador, que también hicimos una visita de trabajo en el contexto del estallido social de Ecuador, ahí fue bastante más rápido, coincidían que la comisión iba a hacer sus audiencias, su periodo de sesiones, perdón, en Quito, y justo vino el estallido, entonces además la comisión estimó necesario que era importantísimo poder hacer una visita de trabajo previa antes de poder hacer las sesiones en Quito. Entonces, cada país tiene su contexto y por lo tanto no hay un protocolo específico. La comisión va evaluando las condiciones de acuerdo al diálogo que existe con el gobierno respecto a los tonos de esas conversaciones, como también de las declaraciones públicas, y vamos evaluando, y por eso creemos que la reunión del lunes es muy importante. Más allá de las declaraciones públicas, va a ser muy importante para nosotros la conversación con la canciller para ver cómo ella visualiza esta visita de trabajo y a la vez nosotros poder insistirle por qué estimamos tan importante la visita de trabajo en el actual contexto de crisis de derechos humanos que vive Colombia. Sí, hablemos. Y ahí, bueno, evaluaremos paso a paso. Hablemos de ese punto, comisionada. ¿Por qué esas visitas son importantes en efecto? Para la gente que de pronto piensa que esto es como una especie de trámite burocrático, pues la sociedad civil, las ONG tienen claro que no. ¿Qué es lo que se hace en una visita de trabajo como la que estamos esperando que suceda en Colombia? Las visitas de trabajo, por toda la experiencia que ha tenido la comisión, son fundamentales. En primer lugar, porque nosotros lo que hacemos es ir a terreno y poder escuchar directamente a los distintos sectores, a los distintos actores de una crisis de derechos humanos, donde siempre hay distintas opiniones y versiones, y por lo tanto nos permite poder escuchar de primera mano a todos los sectores. Nosotros escuchamos a las víctimas, que es un eje central de la comisión. No es lo mismo, ¿cierto?, recibir los testimonios de las víctimas por escrito, recibir informes sobre lo que está sucediendo, que poder escuchar los testimonios en su propia voz. Eso es algo para nosotros absolutamente esencial.
pero también tenemos reuniones con las autoridades de gobierno, tenemos reuniones, por ejemplo, en Ecuador tuvimos reuniones con representantes empresariales, con representantes de la policía también, y lo que hacemos es poder verificar las distintas denuncias que se van escuchando y las distintas opiniones sobre la crisis, y además y sobre todo, ustedes lo estaban señalando, yo lo estaba escuchando, nos permite a la vez poder verificar toda la información que estamos recibiendo, que sinceramente es una avalancha en este momento, podemos verificar en terreno esa información. Sí. No es lo mismo recibir por escrito distintas denuncias e información que poder estar en terreno, pero lo fundamental es que en nuestra experiencia las visitas de trabajo permiten generar espacios de diálogo, permiten una hoja de ruta y al final del día permiten, yo creo en general, no siempre, la Comisión es también un actor muy importante para poder acercar a las partes en crisis como la que está viviendo hoy día Colombia. Sí, absolutamente. Creo que sería relevante para todos y pues de ahí también la sorpresa de la pregunta por estas semanas de silencio. Comisionada, acompáñenos otro rato, tengo que ir a hacer una pausa, pero ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, noche de viernes. Estamos hoy con la cofundadora de Cuestión Pública, Diana Salinas, y estamos hablando con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, sobre pues, este ofrecimiento de visita de trabajo que hizo la Comisión al gobierno colombiano desde el 7 de mayo, que hasta ahora ha sido puro silencio, Diana. Sí, así es. Yo quería preguntarle a la comisionada, si me lo permite, si ustedes han recibido de alguna manera presiones por parte de Alejandro Ordóñez para no llegar a hacer de facto esta visita de verificación. No, la verdad es que de ninguna manera. El embajador, de hecho, es él quien ha estado en conversaciones con la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, para poder entender un poco cuál sería el alcance de la visita de trabajo, si iríamos todos los comisionados y comisionadas, si iríamos algunos comisionados. Más bien lo que él ha estado es preguntando para entender de mejor manera cuál sería el carácter de esta visita de trabajo, pero presión ninguna, absolutamente, y tengo que decirlo claramente. En cambio, sí hubo una llegada más rápida, lo decíamos, de los delegados de la Organización de Estados Americanos y de la MAP-OEA a Colombia. ¿Eso tiene alguna relación? ¿Por qué estamos viendo ya que el fiscal general de la Nación se reúne? Estaba mencionando los nombres de ellos, bueno, por ahí los tengo. ¿Por qué ya hay esas reuniones y lo de la comisión no se ha dado? ¿Son procesos completamente distintos? A ver, en general nuestra experiencia, bueno, el secretario general de la OEA y los organismos de la OEA tienen una función más política, son órganos políticos, y el secretario general en momentos de crisis, esto no es solo una crisis de derechos humanos, yo lo entiendo como una crisis también política, sí. Y me imagino que el secretario general, a través de su representante especial, lo que está haciendo son diálogos de nivel político. Se han hecho también en otros contextos de crisis de derechos humanos, en que el secretario general, dentro de su propio mandato, obviamente realiza estas reuniones y estas gestiones. Y en paralelo, cierto, está la función y el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siempre ambas gestiones de alguna manera tienen conversan entre sí, ¿no? Pero la Comisión es un órgano autónomo y tiene un mandato específico en materia de derechos humanos, y a su vez el secretario general, a través de su representante especial, me imagino que también, y es muy importante, establecer un diálogo político con las autoridades de gobierno. No solo ha sucedido acá en Colombia, también respecto de otras crisis, ¿cierto? Siempre hay un diálogo a nivel del secretario general en paralelo con el diálogo que tiene la Comisión Interamericana, cada uno desde sus funciones y su mandato. Yo en ese sentido no veo ningún problema en absoluto. Me parece muy importante que los distintos órganos y organismos, ¿cierto?, puedan tener un diálogo con el Estado colombiano desde las distintas funciones que cumplen. La MAP-OEA, por otra parte, nosotros sí hemos tenido reunión con la MAP-OEA. La MAP-OEA está desplegada en el territorio, y para nosotros, dentro del propio mandato que tiene la MAP-OEA, sí, la MAP-OEA es una instancia de información muy importante para la Comisión, y nos parece que cumple su rol, pero también, ¿cierto?, para nosotros hemos podido compartir algunas visiones de lo que está pasando, y ellos nos han podido compartir alguna información porque están en el terreno. Sí, pues esto lo puedo decir usted y no yo, es que siento al gobierno colombiano como más tranquilo con esa visita. Hablaba que el Francisco Barbosa, el fiscal general, se reunió con el delegado Héctor Chamiz del secretario Luis Almagro. Comisionada, volviendo un poco a lo que ustedes vienen a ver al país, se generan unos debates en Colombia típicos entre
¿Por qué se está hablando de abuso policial? Pues que en mi opinión es realmente lo más grave que estamos viendo. Pero ¿por qué no se habla de lo que está pasando con la fuerza pública? ¿Pero por qué no se habla de los bloqueos? Y en esencia hay algo que pronto la gente no entiende y es que ustedes no vienen solamente o no vendrían solamente a ver una parte del problema. Si estamos hablando de visitas en terreno, de verificar lo que está sucediendo, ¿ustedes estarían mirando el espectro de todo lo que se está denunciando como presuntas violaciones de derechos humanos? Efectivamente, nosotros cuando hacemos visitas de trabajo, visita in loco son más grandes porque es el pleno y es un informe país. Aquí no estaríamos hablando de una visita in loco, pero siempre que visitamos los países para ver las situaciones de derechos humanos, nosotros hablamos con todos los sectores, no hay sectores excluidos, y eso va desde las autoridades de gobierno, los órganos de control, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas, y cuando hablo de organizaciones de víctimas, también incluye a quienes se sienten siendo víctimas de parte de quienes han hecho de la manifestación, la han convertido en hechos violentos y vandálicos, también los escuchamos. También escuchamos a los policías cuando ellos han sido heridos en el contexto de las protestas. Escuchamos también a los agricultores, todas las personas, todos los sectores que en una visita de trabajo, una visita in loco, tienen interés de ser escuchados por la comisión, son escuchados. Parlamentarios oficialistas, sí, parlamentarios de oposición. Obviamente nosotros tenemos un mandato determinado. Nuestro mandato, ¿cierto?, es la promoción y el monitoreo de la situación de derechos humanos y dentro de ese mandato lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es visualizar las violaciones a los derechos humanos de conformidad a los estándares interamericanos en la materia, pero obviamente para poder establecer nosotros cuáles son las vulneraciones a los derechos humanos de acuerdo a los estándares interamericanos, escuchamos a todos los sectores. La Comisión nunca ha vetado a nadie para escucharle. Les doy un ejemplo, nosotros hicimos una visita in loco en Brasil hace ya 2 años, yo era relatora de Brasil, en ese momento me correspondió precisamente ir a ver la situación de la favela y toda la situación de las ejecuciones extrajudiciales, que es un tema muy grave en Brasil y sobre todo en Río de Janeiro, pero en paralelo yo me reuní con las viudas de los policías, que son quienes van a la favela, ¿cierto?, y que son acusados de estas ejecuciones extrajudiciales, pero también escuché a las viudas y escuché también su visión de la situación, y también ellas no tenían acceso a la justicia, la situación por la cual sus esposos, por ejemplo, habían sido asesinados en este contexto, no habían procesos judiciales, no habían sanciones, y por lo tanto ellas también tienen derechos humanos, y nosotros nos reunimos también con eso. La comisión, cuando fue a Ecuador, que fui yo en una visita de trabajo, también nos juntamos, como le decía yo hace un rato, había también un debate, ¿cierto?, sobre el tema, el derecho a la protesta versus el vandalismo. Siempre lo vemos en estos contextos de graves estallidos. Y nosotros también escuchamos, yo en lo personal, me tocó recibir a los empresarios quienes venían con víctimas. Y eso es muy importante porque permite tener una visión general. Ahora quiero insistir, nosotros escuchamos a todas las partes, pero al final nuestras recomendaciones, porque hacemos una visita y hacemos recomendaciones, esas recomendaciones están, ¿cierto?, en el contexto de lo que son los estándares interamericanos respecto a la violación a los derechos humanos y el rol que tiene el Estado como garante de los derechos humanos. El Estado tiene una función principal en este tema. Claro, y pues pensaría que en esa medida pues nos serviría a todos la visita. Comisionada, sé que usted sacó unos minutos, ya vamos a ir cerrando, le quiero dejar a Diana para que pues la dejemos ir y pues quedemos aquí con la conversación nosotros. Gracias. Comisionada, nosotros esperamos realmente que el gobierno le abra las puertas y le responda y ustedes puedan hacer la visita de verificación. Sin embargo, si esto no llegara a pasar, si el Estado colombiano se niega, ¿esto qué implicaría? ¿Sería desconocer las obligaciones por parte de este Estado frente a la OEA? ¿Qué pasa si se niega a que ustedes puedan ingresar y hacer esta labor de verificación? Bueno, la verdad es que si el Estado se niega, en primer lugar, yo espero que no lo haga. Yo quiero señalar que más allá de las diferencias que tenemos que han habido diferencias públicas, que yo creo que ustedes son conscientes respecto de algunas decisiones, por ejemplo, la comisión. Comisionada, ¿quiere atender la llamada o colgarla? Para que la podamos oír bien, sin ningún problema. Ya. Ahí, listo, ahí la corté. Adelante, continúe. Sí, no sabía que interfería, perdón. No se preocupe. Lo que le señalaba es que, en primer lugar, yo tengo la esperanza, y lo digo sinceramente, de que el Estado colombiano acceda a la visita de trabajo. Nosotros hemos tenido algunas diferencias, obviamente,
y esas tensiones existen con todos los estados por la labor que cumple la Comisión, pero con Colombia tenemos, más allá de las tensiones y diferencias, un diálogo permanente, y yo espero que eso siga sucediendo respecto a esta visita de trabajo. Si eventualmente se nos dijera que no, yo en primer lugar, como relatora de Colombia, creo que mi primera reacción sería reiterarle la importancia del Estado colombiano de realizar esa visita. Nosotros en otras oportunidades hemos recibido un no y hemos insistido y finalmente lo hemos podido hacer. Por lo tanto, desde la perspectiva nuestra vamos a insistir en la importancia de la visita si nos llegan a decir que no, porque estamos convencidos que las visitas de la Comisión en los contextos como los que está viviendo Colombia son fundamentales para todos los sectores, y eso implica también el gobierno, como también las denuncias de todas las violaciones que estamos recibiendo de víctimas de violencia sexual, de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Creo que la voz de la Comisión es muy importante en estos contextos. El Estado colombiano está en su derecho, tengo que decir, de decir que no a una visita de trabajo, por eso está la anuencia, pero sí sería, creo, muy triste que nos dijeran que no, sobre todo por la relación histórica que ha tenido la Comisión con Colombia y el sistema interamericano en general con Colombia. Y si nos dicen que no, yo voy a hacer todos los esfuerzos por insistir en que nos digan que sí, pero la Comisión tiene un conjunto de otros mecanismos para seguir monitoreando la situación. Si finalmente no podemos visitar Colombia, vamos a seguir ejerciendo nuestro mandato respecto de Colombia y dando la importancia que tiene esta grave crisis de derechos humanos que estamos viendo en este momento. Pues si dice que no, aquí tiene otra vez el micrófono abierto para que enviemos ese mensaje al gobierno colombiano. Es Antonia Urrejola Noguera, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos pendientes de la visita de la vicepresidenta y canciller a Washington, pero asimismo estamos pendientes de que el gobierno diga si sí o si no acepta el ofrecimiento de visita de trabajo. Comisionada, gracias por pasar unos minutos por Zona Franca. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, comisionada. Ustedes no se muevan, vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Estamos hoy viernes con Diana Salinas y usted le fue haciendo la pregunta a la comisionada así sin anestesia de Alejandro Ordóñez. Sí, porque es que yo no le podía hacer un ribete, decir que aquí Alejandro Ordóñez no fue garante de los derechos humanos de las comunidades LGTBIQ. Claro. Entonces, para evitarme todo ese ribete, eso es de frente y sin anestesia. Ella dijo lo que tenía que decir, pero no se supone que él no debe estar ahí despejando el camino para la visita, evidentemente. Exacto. Y bueno, no le conviene, si las tensiones y las presiones fueran ciertas, pues ella va a tener el lunes el encuentro, claro, entonces con Marta Lucía, y pues no conviene entrar desde allí a socavar un poco la relación. La cancha y enredarse. Yo oí esta mañana una entrevista que le hicieron a la presidenta de la comisión en Blue Radio, donde el enfoque básicamente era los bloqueos, y ahí también se genera un ambiente adverso como para... ¿Esta señora va a venir acá a hablar de los bloqueos o no va a venir a hablar de los bloqueos? Y pues ella nos explica claramente pues que vienen a verificar una situación amplia de derechos humanos, pero las recomendaciones son para el Estado colombiano. Bueno, vamos a tener otra invitada para hablar. Esta semana pasó mucho, Diana, y usted lo estuvo siguiendo también en redes, en las Américas, en Bogotá, unas manifestaciones pacíficas que terminaban, unas batallas campales donde el ESMAD salió además a responder muy agresivamente y a herir a unas mamás que estaban en la primera línea. Y para eso nos acompaña Lisa Trujillo Laguna, es periodista alternativa y defensora de derechos humanos de Pilas, Colombia. Bienvenida, Lisa, a Zona Franca. Hola, muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. Bueno, Lisa, nosotros queremos que usted nos explique, hemos tratado de invitar personas de primera línea. Yo anuncié por Twitter que me preguntaba alguien que si solo hacíamos investigación por Twitter. Pues por supuesto que no, estuvo también Felipe Agudelo hablando con gente y hay mucho temor para salir a hablar con identificación de las personas que han estado ahí, que han sentido las agresiones. Entonces, creo que usted nos puede ayudar a entender qué pasó esta semana en las Américas. ¿Por qué no nos hace un resumen corto de lo que usted vio entre estas manifestaciones pacíficas y esta reacción de abuso policial que se vio casi que todas las noches, incluso ayer con la intervención del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez? Bueno, lo que sucede en las Américas no es algo nuevo.
De hecho, en torno a este espacio se crea, y por el contexto de violencia, se crea un corredor humanitario, una zona humanitaria que se llama Al Calor de la Olla. Por eso se dan las manifestaciones culturales en la noche, desde el 28 hasta el 4 de mayo. En las Américas se estaban desarrollando pues plantones, manifestaciones, bloqueos, y en el marco de esas manifestaciones había violencia policial sin acompañamiento pues del distrito, de organizaciones de derechos humanos. Cuando empezamos a evidenciar esta situación de violencia, se crea el corredor humanitario, y con la excusa de este corredor se empiezan a hacer actividades culturales allí en el portal. ¿Por qué? Porque durante los días en donde no existía, se presentó una situación en donde la policía no solamente arremetía contra los manifestantes, sino que además los capturaba, los ingresaba al portal, y dentro del portal se llevaban a cabo actos de tortura, desapariciones, hay casos de violencia sexual en contra de mujeres, traslados ilegales a otras estaciones o a lugares en donde pues claramente no podían llevar a los manifestantes. Entonces esa es la situación que se vive. En ese contexto se crea el corredor, y por esto es que todas las noches los manifestantes se reúnen con el ánimo de eliminar pues cualquier acto de violencia dentro del portal y afuera también. ¿Y por qué? En ese sentido, señor. ¿Y por qué termina, Lisa, entonces la reacción del ESMAD? O sea, porque siempre el debate es que quién provocó a quién, y pues lo que uno ve es que hablaba con el concejal Diego Cancino, estuvo aquí el miércoles, y justo él estaba explicando que están en este tipo de manifestaciones que usted nos está contando, y entra el ESMAD. ¿Cuándo se dan esos quiebres de reacción violenta de la policía? Esto es sistemático y hay que denunciarlo y hay que decirlo muy claro. Y es que el ESMAD todas las noches, después de las 10 de la noche o a las 9:30 o 9:45, saca las tanquetas y persigue a la gente por toda la avenida Cali, en este sector de las Américas. Entonces no es como que se presente un caso de que los manifestantes los provocan, sino que esto ya está sentado y es casi que una cita todas las noches. Entonces las acciones culturales van desde la mañana, cuando inician los bloqueos, hasta las 6 de la tarde, y ahí, después de las 6 de la tarde, inicia como esa tensa calma en donde la gente se sigue concentrando, siguen arengueando, pero cuando llegamos al punto de las 10 de la noche, el ESMAD sale. Sí o sí, no ha habido un día en donde no sea esta digamos, la dinámica en el portal. Entonces no, pues es algo sistemático. Lisa, Todos los días lo cierran a las 3 de la tarde, sí. El servicio lo cierran a las 3 de la tarde y se convierte en una base militar, en una base de guerra, y de allí es en donde guardan las 6 tanquetas, en donde guardan los motorizados, en donde la policía se esconde y esperan a que caiga la noche, a que algunos manifestantes se retiren, y es a primera línea y a los manifestantes que quedan a los que pues los estallan. Sí. Lisa, yo te tengo dos preguntas. La primera es, ¿empieza a suceder el mismo fenómeno que en otras ciudades, como por ejemplo Cali, en la que los ciudadanos, las ciudadanas, los jóvenes empiezan a quedar un poco huérfanos porque no hay una presencia de la alcaldía, de la defensoría, de la personería en esos hechos, y hay una suerte de orfandad? ¿Qué ha pasado con la alcaldía de Bogotá en esto que estás denunciando? Y la segunda pregunta, te la voy a hacer de una vez, es ¿qué registros tienes de casos ya consolidados en las denuncias? Ejemplo, ¿cuántos de esos detenidos, por ejemplo, se reportan como desaparecidos? ¿Y cuántas de estas personas heridos también nos interesan? Y abusos sexuales, como tú en el inicio lo dijiste, ¿tienes algún consolidado que nos puedas contar? El consolidado está en la página de Facebook de la zona humanitaria de Al Calor de la Olla. La verdad es que todos los días se alimenta mucho esta base, entonces dar un número cerrado es muy difícil porque llegan las denuncias, algunas no tienen un desarrollo o no encontramos los elementos probatorios necesarios. Entonces digamos que esa información oficial la encontramos directamente en la fanpage de Al Calor de la Olla, que es
canal digital que está habilitado para todas las denuncias. Listo. Y con respecto al tema de la alcaldía, bueno, lo que sucede es que los gestores de convivencia hacen presencia hasta un punto y llegada una hora, que es las 10 de la noche, pues se retiran. O en algunas ocasiones antes de retirarnos, no sé si en aras de advertencia o de amenaza, nos dicen que ya se van a ir y que el SMAT y la fuerza pública van a entrar a hostigarnos o a disolvernos de una forma mucho más violenta. Entonces siempre se hace la recomendación de los gestores ya se van, entonces es mejor que todos empecemos a evacuar el espacio antes de que pues haya algún tipo de hostigamiento demasiado fuerte para todos. Entonces Lisa, hacen presencia, pero la presencia es ¿para qué? Para dialogar con la fuerza pública, para intervenir. Nunca hay intervención, nunca hay un diálogo. El SMAT entra y dispara, las tanquetas entran y disparan, como lo hemos visto en cualquier cantidad de videos en las redes sociales, y los gestores de diálogo simplemente están ahí parados, presentes, pero si hacen algo también los golpearían. Entonces es algo... Lisa, pero una Es pregunta algo muy complicado. sobre ese punto rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, pero por supuesto que hemos visto las manifestaciones pacíficas, la olla, como la gente ahí, pero por ejemplo decía anoche Luis Ernesto Gómez que si se estaban atacando las estaciones de Transmilenio, que si se estaban iniciando incendios o ataques iba a entrar la fuerza pública. ¿Qué tanto desde lo que usted ha visto ha habido realmente estos actos de violencia o de vandalismo que además cada vez hay más y sabemos menos quiénes están detrás de estas cosas? Pero ¿qué tanto usted vio en medio de lo que son claramente manifestaciones pacíficas estos inicios de violencia que terminan siendo como la excusa para que el SMAT diga, ah, bueno, listo, ahora sí me voy a meter? Bueno, actos vandálicos de que se hayan metido con la estación o con el portal, realmente no los he visto. Lo que he visto es que se hacen fogatas, claramente sí. Digamos que algunas personas reúnen llantas, papel, basura e inician fogatas, pero no es contra nadie en específico, sino que es una dinámica que se da dentro de la misma manifestación. Entonces es como, la verdad, no lo he evidenciado yo, tal vez mis otros compañeros sí, porque yo voy en las noches y hago mi trabajo pues de verificación en las noches, cuando ya el SMAT ha arremetido. Pues es Lisa Trujillo Laguna, periodista alternativa y defensora de derechos humanos y trabaja en el medio alternativo Pilas. Sabemos que toda la semana en las Américas ha estado pasando esto, que se suma a la lista de otras cosas que en el tiempo que queda vamos a tratar de mencionar. Lisa, gracias por pasar unos minutos por Zona Franca. Gracias, Lisa. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Esta noche me acompaña Diana Salinas, cofundadora de Cuestión Pública. Nos quedan como 10 minutos, Diana, y tenemos que hablar de Bucaramanga, de Cali y si de la Mechita pasa a la segunda ronda de la Libertadores. Entonces vamos a ver si alcanzamos, aunque esa última pregunta puede ser más corta. Esto de las Américas coincidió también, y yo estaba aquí en la transmisión en ese momento, con una reacción también desproporcionada de la fuerza pública por los lados de la UIS en Bucaramanga. Y mucha gente nos estaba escribiendo, y a propósito de eso, le tengo que decir a la gente que hablamos con cerca de 20 personas, tenemos varios fragmentos. Vamos a ver cómo empezamos a organizar ese material para ponerlo en el canal de YouTube o para organizar algo. Ténganos paciencia que ahí vamos organizando todas estas cosas, entonces no vamos a poder incluir muchas cosas, pero es importante que sepan que pues apreciamos el tiempo que sacaron muchos de ustedes para hablar con nosotros. Una de las cosas increíbles que pasó en Bucaramanga, estos casos que ya se han empezado a volver más comunes, es estos chicos que están en la calle y que se salvan de tener un golpe traumático en la cabeza o de morir por uno de estos objetos supuestamente no letales por el casco. Le pasó a un periodista de Noticias 1, ¿no? Hace un par de semanas. Sí. Que se salvó por eso. Entonces le voy a mostrar rápidamente uno de los casos que documentamos de Daniel Agredo, manifestante en Bucaramanga de 19 años, estudiante del SENA que estaba el miércoles básicamente ahí. Rápidamente, ¿quién es él y por qué está marchando? Que es una pregunta que mucha gente se hace a propósito de los chicos que están en las calles. Vamos a verlo. Daniel es un estudiante de gestión de mercados del SENA que en sus tiempos libres pinta. Incluso esta
la hice hace como una semana por lo del problema que estaba pasando Colombia, es como por la resistencia. En estos momentos no podía salir a marchar porque mi familia como que está en contra de la marcha, dicen que los que salen a marchar son vándalos. Incluso me ha tocado salir a marchar esas días. Un chico que quiere estudiar, está en el SENA, es artista, está básicamente marchando y pues además lo está contando casi que como en tono divertido, pero pues lo que le pasó básicamente es que recibió uno de estos perdigones o estos objetos que contienen las armas no letales del SMAT en el casco. Veamos lo que le sucedió. Ya estábamos corriendo, fue cuando sentí un golpe duro, o sea, fue duro en el casco. Y comenzó a haber humo y yo tipo, bueno, ¿qué fue? Y volteo a ver y era eso. Era esto. ¿Qué es eso? Es una de estos que sale humo. No es el lacrimógeno porque el lacrimógeno, la bomba es más grande. Este es de humo. Mira. Ok. ¿Qué crees que te hubiera pasado sin casco? Sería diferente. No sé si estaría en un hospital, estaría muerto. ¿Qué pasaría si no tuviera el casco? ¿Qué ha pasado estos días? Bueno, teníamos más material, pero lo voy a poner mientras usted nos cuenta para cerrar, Diana. Comentábamos varias cosas. Hoy el Canal 2 de José Alberto Tejada descubre una de estas camionetas blancas que tiene una placa gemeleada o tapada, ya vamos a poner eso mientras usted habla, y unos fragmentos de unas mujeres agredidas y sacadas, básicamente arrastradas por el SMAT de una tienda, y unos arrestos pues bastante arbitrarios se llevan a la gente que está básicamente diciendo quién es y cuántos años tiene. ¿Qué ha pasado esta semana en Cali, que además es su tierra, Diana? ¿Qué estaba pasando? Bueno, el panorama es similar a lo que ya viene sucediendo desde el 28, con todos los fenómenos reunidos, que es personas, no sabemos todavía a ciencia cierta quiénes están disparando, y con estos fenómenos de detenciones y capturas muy graves, porque estas detenciones y capturas están sucediendo después de que a los jóvenes ya capturados, que les quitan sus celulares, les borran la información, también les cogen sus contactos. Y de acuerdo con eso, pues hay personas que la policía ha ido a detener y a capturar de manera irregular a sus casas. Y esto es lo que viene pasando de 2 semanas para acá en Cali, en la que muchos de estos jóvenes que son estudiantes universitarios o simplemente personas de su barrio están siendo atrapados por la policía, capturados en unas situaciones en las que no se deja muy claro por qué sucede la captura. Eso es un derecho que tiene el capturado, uno. Y dos, esto también viene sucediendo en la medida en que no hay justamente una verificación de derechos humanos allí con esto. Las organizaciones están un poco cansadas de hacerlo, han rodado más material de personas asesinadas. Lo que pasa es que no podemos salir a decirlas porque está en pleno proceso de chequeo, y hay una situación muy fuerte en Calipso, en el Éxito, de un barrio que se llama ya Calipso, que también son hechos que estamos investigando y que están por esclarecer, pero básicamente, Carlos, están sucediendo los mismos fenómenos de violencia, y eso equiparado a los mismos fenómenos de bloqueo, que eso en Cali es mucho más fuerte que en Bogotá, y los mismos fenómenos de una ciudadanía que está un poco desabastecida, el mercado está carísimo. Sobre ese punto, Diana, de los bloqueos, pues porque uno también ve en algunos medios como que el tema se vuelve los bloqueos. Nosotros hemos hablado acá de los bloqueos y el desabastecimiento. Estuvimos hablando hace poco con el presidente, ahora me van a recordar el nombre porque se me fue, del exministro de Defensa, que está ahora al frente del gremio avicultor, de los problemas que tienen con la distribución. ¿En qué estado está este tema de los bloqueos? También hemos hablado con algunos líderes de puntos de resistencia que realmente ya son comunidades descentralizadas, que no responden al Comité Central del Paro ni mucho menos. ¿Cómo está la situación de los bloqueos en este momento en la ciudad? Claro, ningún bloqueo barrial responde a ningún otro bloqueo. Es decir,
cada bloqueo, casi que en un barrio puedes encontrar 3 bloqueos y ninguno corresponde al anterior. Es decir, por eso son los 3 bloqueos. Toca pasar cada uno y cada uno tiene, voy a decirlo así, sus propios autoridades, puede ser, que son jóvenes muy chiquititos. Entonces, ¿cómo está eso? Eso está igual. En Cali hay barrios en los que estos bloqueos no son tanto como los bloqueos porque hay diferencias de bloqueos. Claro, hay digamos. bloqueos entre ciudades, Sí. ¿sí? Y para esto se armaron cordones humanitarios para que pudieran pasar alimentos Sí. y no se vieran desabastecidas las ciudades, pero hay otros bloqueos internos y estos bloqueos internos, que son los que hacen estos chicos que se hacen llamar la primera línea, son bloqueos para evitar ser agredidos por el SMAT y la policía. Es decir, esa dinámica Sí. se generó a raíz de los abusos y las arremetidas violentas del SMAT y la policía, en donde eso se salió como muy espontáneo en diversos barrios, Sí. en los que pretenden que ese terreno ganado en calles no se vea mermado por la policía ni el SMAT. Y hay otros como también de bloqueos de gente que quiere sacar plata en la vía y atracar. Claro, hay pero otros que no son los bloqueos generales tampoco. Exacto, entonces en Río Revuelto Claro, hay mucho donde está pescador claro. que está haciendo bloqueos en donde están cobrando. Yo tengo varios relatos de personas en Cali, por ejemplo, que no han podido trabajar porque sencillamente les están cobrando 17.000 pesos por pasar de una calle a otra y no los tienen. Entonces es gente que no ha podido salir a trabajar. Hay otros relatos de gente en donde los bloqueos son mucho más estrictos y fuertes, sobre todo hacia el sur de la ciudad. Y conozco un relato de una persona, por ejemplo, que salió el 29 o el 2, creo, bueno, ya no me acuerdo qué día fue, pero salió y al momento no ha podido volver a regresar a su casa, su esposa está embarazada, Terrible. le tocó quedarse en casa de unos familiares. Entonces, hay relatos de todo un poco, hay relatos muy dolorosos y yo creo que en este momento tenemos que ser parte como sociedad de analizar muy bien qué es lo que está pasando y no todo meterlo a una bolsa, porque Claro. eso me parece muy complicado. Es que eso estaba pensando, que no podemos decir que entonces hay ciertos bloqueos que la fuerza pública podrá remover de gente que está extorsionando, haciendo delincuencia común, pero hay unos bloqueos barriales de unos chicos, de estudiantes jóvenes que se juntan entre varios donde no lo van a poder sacar simplemente a bala, que es lo que también algunos creen que es. Con Jorge Enrique Bedoya de la Sociedad de Agricultores de Colombia hablábamos de lo que esto está implicando. Me tengo que ir, Diana. ¿Algún mensaje de cierre muy corto? Sí, yo quisiera hacer aquí un llamado a, pues es mi gremio, ¿no? Los periodistas, a que apliquemos el ABC, y el ABC es quién, cuándo, dónde, por qué, preguntar, verificar y un respeto por la verdad. Yo creo que Sí, estos son tiempos en donde estamos llamados a tomar con pinzas todo, pero al mismo tiempo hacerlo, ¿no? No quedarnos como mirando allá como, mire, eso es un bururú ahí No que nos no podemos sabemos. quedar relatando un partido diciendo este hizo este, saquen sus conclusiones. Exacto. Nos tenemos que ir, quedó el tema de la América porque sabemos que eso no va muy bien. Gracias a todos ustedes, tengan un buen fin de semana, cuídense, nos vemos el lunes. Chao.